Buenas tardes, este es el último de la serie de 4 videos en los cuales he querido compartir con ustedes el contenido de mi libro Iglesia y Democracia. Y este último video lo voy a dedicar a hablar un poco de la teología del pueblo y de la influencia que ha tenido en la relación entre la Iglesia y la nación, la comunidad política. Eh, para eso me pareció útil, en primer lugar, eh, dar un contexto histórico para poder entender cómo se inscribe en nuestra historia la teología del pueblo. Y yo creo que uno debería remontarse para poder comprender ese trasfondo histórico al enfrentamiento con el liberalismo en el siglo XIX. Eh, Brevemente podemos decir que a mediados del siglo XIX la difusión de las ideas liberales a la Iglesia la fue privando de las élites urbanas que eran su principal apoyo en la sociedad, y eso obliga a la Iglesia a dirigirse más a las poblaciones rurales que precedentemente representaban esa piedad rudimentaria, falta de instrucción cristiana y de sacramentalización. Pero ahora se convierten en la reserva de la religiosidad más pura. Eh, y el conflicto entre la Iglesia y, y el liberalismo se ve ya con bastante claridad en las discusiones en torno al artículo 2 de la Constitución Nacional de 1853, que, como ustedes saben, es el que eh, establece que el Estado federal sostiene el culto católico apostólico romano. Ese sostiene recibió todo tipo de interpretaciones, desde las minimalistas, puramente económicas, hasta aquellas que lo convierten en un modo de hablar de la confesionalidad del Estado. Ahora, el conflicto se agudiza eh, a fines del siglo XIX con los gobiernos surgidos de la generación del 80, gobiernos laicistas, eh, relativamente hostiles a la Iglesia, y que desean simplemente reconocer a la Iglesia en la medida que resulta útil para sus propios fines. Y de esta época son las leyes que privan a la Iglesia de algunas de sus funciones tradicionales, como la ley del registro civil, la ley del matrimonio civil, la ley de los cementerios, la ley de la educación laica sobre todo, eh, frente a las cuales la resistencia de la Iglesia no es exitosa, porque sí es exitosa la generación del 80 y su proyecto, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la integración de la inmigración, y por lo tanto la Iglesia se ve obligada a mantener un perfil bajo, eh, pero ese panorama cambia en los años 20, cuando el proyecto liberal ya está agotado, la democracia de Irigoyen, democracia popular, también está en un proceso de debilitamiento, mientras que en la Iglesia se da un gran renacimiento intelectual y de su actividad social, y a partir de la Revolución de 1930, la primera revolución que interrumpe
la vigencia de la Constitución, la Iglesia comienza a ocupar un lugar central en la vida política, porque en el contexto de gobiernos de escasa legitimidad política, por lo que los historiadores llaman el fraude patriótico, la Iglesia puede brindar ese suplemento de legitimidad simbólica extra institucional tan necesario para estos gobiernos. Y la Iglesia, desde esa posición de fuerza, relee la historia argentina en clave confesional. Y eso es lo que el historiador Loris Sanata ha denominado el mito de la nación católica. Es decir, es una invención que busca mostrar que la nación argentina tiene un ser, una identidad desde su origen, y esa identidad es esencialmente católica. En esto la Iglesia se alía con el ejército como los dos tutores de la nacionalidad, y se pone en contra de la democracia conforme también a un clima de ideas que se daba, ¿no es cierto?, ante la debilidad de las democracias liberales y las propuestas corporativistas que venían nada menos que de la Santa Sede, de Pío XI y su encíclica Quadragesimo Anno. La Iglesia al mismo tiempo comienza a prestar atención con un nuevo interés a la crisis social producida por la crisis internacional de 1930, deja de preocuparse de un modo casi excluyente por el secularismo para empezar a tener una fuerte preocupación social, y cuando se produce la revolución militar de 1943 contra el régimen democrático, la figura de Perón para la Iglesia argentina representa una esperanza de poder llevar a la práctica este ideario y las enseñanzas de la doctrina social de la Iglesia. De ahí que la Iglesia apoyara el primer gobierno peronista, pidiera a los fieles que lo voten a Perón, y la relación con el gobierno de Perón comienza siendo estrecha en virtud de las mejoras que este gobierno había dado a las clases trabajadoras, pese a que el estilo confrontativo de Perón suscitaba recelos, pero el distanciamiento comienza posiblemente con la Constitución de 1949, que la Iglesia argentina esperaba que renunciara al patronato, es decir, a las facultades del gobierno nacional en materia eclesiástica y relaciones con la Santa Sede, y no es así. Perón quiere incorporar a la Iglesia a su proyecto político, y este es el origen del conflicto. Por otro lado, un conflicto anunciado, según lo que venimos diciendo a lo largo de toda esta reflexión, cuando se comienza a tener una visión monista de la vida social y política, dentro de la cual el poder político y el poder religioso tienen que reglar sus relaciones,
es evidente que se va a dar una lucha por la primacía que no se da cuando ambos poderes reconocen su respectiva autonomía. Bueno, en este caso sabemos cómo terminó. En los últimos años hubo un hostigamiento del gobierno peronista contra la Iglesia a través, por ejemplo, de leyes como nuevamente la educación laica o la ley del divorcio. Y de esta manera las relaciones se volvieron sumamente tirantes hasta los episodios de 1955 que todos recordamos, la procesión del Corpus Christi convertida en una manifestación política, el bombardeo de Plaza de Mayo y finalmente la quema de las iglesias. Parecía con todo esto que el vínculo con el peronismo estaba roto para siempre, pero no fue así. Sorprendentemente, mientras que entre los obispos predomina a partir de la Revolución Libertadora una línea conservadora cercana a los gobiernos militares, sobre todo en el clero y en el laicado hay una extendida vuelta al peronismo, esta vez bajo una mirada nueva, un peronismo de izquierda, tendiente al socialismo, a lo cual se une bueno, la novedad del concilio y el problema del peronismo-antiperonismo es introducido dentro de la misma Iglesia. Ahora, lo que me parece más importante notar es que pese a las grandes diferencias de visión entre unos y otros, lo que podemos llamar de un modo sumamente imperfecto la izquierda y la derecha, o la línea más conservadora, la más progresista, de todos modos ambas parten del mismo imaginario, que es precisamente la nación católica, el unanimismo, solo que unos buscan imponerlo desde arriba, a través del poder del Estado, otros, en cambio, desde abajo, desde el pueblo. Pero es claro que ninguno de los dos sectores adhiere a la democracia política y tienen una idea de pueblo que es incompatible con la democracia política y su pluralismo. Uno puede ver, por ejemplo, en el documento de San Miguel del Episcopado Argentino en 1969, ese desinterés por la democracia política. En San Miguel ni se menciona la democracia política, en pleno gobierno militar del general Onganía. Pero sí el ideal de la democracia social, una democracia social sin mediaciones políticas, con representación prevalentemente local y funcional, para la construcción de la cual se convoca a todos los sectores de la sociedad, incluyendo los militares, pero no incluyendo a los políticos. Y creo que esto puede explicar la relación entre la Iglesia y los gobernantes después de la revolución contra el gobierno de Isabel Perón, el proceso de reorganización nacional. Porque la Iglesia opta por una estrategia de negociaciones reservadas con respecto al tema de los desaparecidos, en parte porque considera que es la manera más prudente y que en el fondo tenía la esperanza de que fuera la más eficaz de interceder por esas situaciones, pero también influye la dificultad para cortar con ese vínculo de la nación católica que compartía la Iglesia y las Fuerzas Armadas. Entonces es significativo que cuando los obispos
se dirigen a las autoridades militares, no lo hacen invocando el derecho o la ley, sino que lo hacen invocando la conciencia cristiana de los gobernantes. Hay textos que son muy significativos de esa cosmovisión compartida y la dificultad entonces para quebrar ese vínculo simbiótico entre ambas instituciones. Por ejemplo, en una carta de la Comisión Permanente en 1977, el 17 de marzo, dice lo siguiente: reconocemos en verdad la situación excepcional por la que pasa el país. Sabemos de la amenaza a la vida nacional que la subversión ha significado y significa. Comprendemos que quienes son los responsables del bienestar del país se hayan visto precisados a tomar medidas extraordinarias. Comprendemos también que por un cúmulo de circunstancias en que entran a jugar intereses de todo orden, pareciera haberse desatado contra la Argentina una campaña internacional que nos duele como ciudadanos amantes de la patria que somos, y por nada quisiéramos vernos involucrados en posturas de reclamo de las que no conocemos el origen y que a veces son harto dudosas en sí mismas. Bien sabemos que ha habido desde hace años en nuestro país un accionar de las fuerzas del mal que se tradujo en todo tipo de atentados, lo cual hemos condenado particular y colectivamente más de una vez. Por supuesto que el tono de los obispos se va a endurecer y va a cambiar progresivamente al ver que esta estrategia no daba realmente resultados. Pero lo importante para nuestra reflexión es ver cómo había una comunidad de visión entre las autoridades de la Iglesia y las autoridades militares, que no era casual ni puramente coyuntural, sino que obedecía a una ideología compartida. En 1981, cuando ya el gobierno militar entraba en una etapa de declinación, que ya se preveía como muy difícil de revertir, la Iglesia argentina publica el documento Iglesia y Comunidad Nacional, en el cual adhiere a la democracia republicana, lo cual es un paso enorme, sobre todo pensando en la historia de nuestro país, pero lo hace de una manera propia, en la cual no desea renunciar a su ideología de la nación católica, haciendo al mismo tiempo esta adhesión a la democracia republicana. Con lo cual veremos que hay una contradicción interna en el pensamiento social y político de la Iglesia argentina, que hasta el día de hoy no ha sido ni claramente vista ni menos aún superada. En este documento comienza con un análisis histórico en el cual los obispos parten de una visión dialéctica, en este sentido, que reconocen que en los diferentes sectores en pugna las ideas son básicamente democráticas, pero hay una distinción fundamental entre aquellos que desean preservar el ser nacional y aquellos que desean cambiar el ser nacional. Este es un planteo dialéctico. Por supuesto, en aquellos que promueven el ser nacional están los movimientos populares de Irigoyen y Perón, aunque no los nombra, pero los saluda con toda claridad. Y fuera de esto están aquellos que van en contra del ser nacional. Ahora, este documento intenta definir lo que es la nación, y
el esfuerzo de definir el concepto de nación es muy significativo, porque en el número 77 comienza diciendo: la nación es fundamentalmente la comunidad de hombres congregados por diversos aspectos, pero sobre todo por el vínculo de una misma cultura, reunidos así por una idéntica concepción del hombre y del mundo, y por una sola escala de valores, que se traducen en actitudes, costumbres, instituciones comunes. De esa manera los hombres constituyen un pueblo o nación. Ahora, después de esta definición cultural tan monolítica, una cultura, identidad de valores, una única jerarquía de valores, dice: una cultura nacional no implica identidad uniforme. La nación puede congregar en torno a un núcleo de valores básicamente común diversas regiones culturales que tienen su propia característica particular. Esta variedad no daña, sino que enriquece la cultura común. Es decir, ya esa identidad parece que no es monolítica. Asimismo, la cultura de un pueblo está esencialmente condicionada por la evolución histórica, lo cual hace imposible pensar la identidad nacional como algo estático. Por ser histórica, la cultura es una realidad dinámica, susceptible de transformaciones. Toda fijación en un momento histórico cualquiera significaría esclerosis o muerte. Entonces acá se agrega el factor de la historia, que produce transformaciones y un dinamismo en la identidad. ¿Pero hasta qué punto? Ahora dice: son diversos los factores que en la evolución histórica condicionan a la cultura nacional. La relación con otras culturas particulares, tan intensificada en la actualidad, el progreso de la ciencia y de la técnica, con los fenómenos de industrialización y urbanización que trae aparejados, la aparición de nuevas concepciones del hombre y de diversas ideologías. La evolución histórica a través de estos factores condiciona a una cultura nacional en el sentido de que afecta la misma configuración de la conciencia de los valores de un pueblo, es decir, su estilo de vida en su raíz, y de este modo su propia identidad en su escala más profunda. Es decir, la evolución histórica afecta la identidad profunda del pueblo. Esto da lugar a la aparición de nuevos valores y pone al pueblo ante la opción de integrarlos a su jerarquía axiológica y estilo de vida. Da lugar también a la aparición de nuevas concepciones y nuevas y diversas escalas de valor que tienden a quebrar la unidad antes existente e introducen el pluralismo cultural, al único tipo de valores y normas que la sociedad transmitía en el pasado, dando la unidad de cohesión, sucede un pluralismo de opciones y modos de vida cuya elección está supeditada a la libertad de los individuos. El grado de desintegración de la cultura heredada puede ser mayor o menor. En la medida que esto acontece, se plantea una crisis de la nación entendida como realidad cultural. Y por eso concluye: la nación tiende a concebirse y a realizarse cada vez más como una entidad política del Estado, política, ya no cultural, que reúne bajo un mismo poder centralizado un pluralismo cultural e ideológico. Lo cual significa que en muy poquitos números se pasa de una definición cultural de nación a una definición política de nación. Una definición que no admite la pluralidad cultural a una definición que da lugar al pluralismo. Lo cual claramente muestra que acá ha habido dos sectores del episcopado con dos ideas diametralmente opuestas que simplemente se han suturado, por así decirlo, pero con una total incongruencia entre ambas cosas, ¿no? Y esto, lejos de ser, digamos, una búsqueda de sutilezas, esto tiene una enorme influencia en el modo de mirar la realidad política que se pone en evidencia inmediatamente. ¿Por qué?
porque dice el gran problema de nuestro pueblo es que no tenemos un modelo adaptado a nuestro propio genio, literalmente. Tenemos que encontrar un modelo adaptado a nuestro genio, es decir, a nuestra identidad, a nuestro ser. La experiencia histórica nos enseña que la importación de fórmulas de otro país no es la solución mejor para acertar políticamente. Esa fórmula importada es la Constitución Nacional de 1853, sin ninguna duda. La asimilación de la experiencia de otras naciones, que es una actitud de sentido común, no puede suplantar la necesidad de un impulso creativo hacia la búsqueda de un modelo, que ha de surgir de nosotros mismos. Ahora, a continuación, viene otra sutura con un pensamiento distinto. El tipo de sociedad democrática, no obstante su flexibilidad, que le permite traducirse en una pluralidad de modelos concretos y adaptados a cada pueblo, se conserva dentro de ciertos cauces, fuera de los cuales perecería la misma democracia. Puestos ante la tarea de una reorganización de la nación, habrá que mantener a salvo elementos que, de ser pasados por alto, podrían desnaturalizar o debilitar la estructura democrática y hasta su propio espíritu. Es decir, no hay tanto margen para expresar esa creatividad, esa adaptación. Hay márgenes que se deben respetar. Por ejemplo, imagino la doctrina sobre los derechos fundamentales, la división de poderes, el control del poder del Estado, el principio de responsabilidad, etc. Entonces, Iglesia y Comunidad Nacional nos muestra esa permanente tensión entre dos ideas que no se logran conciliar plenamente, pero se ve en esto que acabo de decir que se relativiza el valor de la Constitución Nacional, o sea que estas, repito, no son sutilezas, sino cosas que tienen una importancia práctica. En la Guerra de las Malvinas se ve muy claramente cómo esa mentalidad de la nación católica sigue estando presente e influyendo en los obispos. Cuando se conoció la noticia de la guerra, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal, el 2 de abril de 1982, da a conocer un comunicado que dice lo siguiente: en este momento crucial en que la patria, guiada por sus autoridades, ha afirmado sus derechos, buscando asegurar su mantenimiento, la Conferencia Episcopal Argentina exhorta vivamente a todo el pueblo de Dios a expresar su unión en una permanente y constante súplica para que el Señor abra muy pronto aquellos caminos de paz que, asegurando el derecho de cada uno, ahorren los males de cualquier conflicto. Es decir, una declaración apoyando la invasión de las Malvinas. Y cuando esa invasión fracasó, dicen los obispos, los hechos que son de público conocimiento sirvieron para subrayar dos circunstancias en la vida argentina: el sentimiento de la unión nacional por encima de las diversas instituciones y grupos de muy distinto tipo que convocan a los argentinos en su vida ordinaria, unidad que quizás no experimentábamos desde hacía años. Es decir, bueno, algo de bueno hemos sacado de esto. Y también el valor y la pericia de aquellos a quienes se confió el cumplimiento de un deber de defensa de la patria, en el que no pocos dejaron heroicamente su propia vida, cumpliendo a la letra lo que nos recordaba Juan Pablo II: la universalidad, dimensión esencial del pueblo de Dios, no se opone al patriotismo. Es decir, la idea de que valió la pena porque se reforzó la unidad nacional y se hizo una ofrenda, un homenaje a la patria, que es legítimo. Con el retorno a la democracia se da una revalorización de la Constitución que, como vimos, en Iglesia y Comunidad Nacional
no estaba tan claro. Y a partir de ahí se da, curiosamente, un aprecio creciente de la Constitución, pero ¿en qué términos? Bueno, en el aporte del episcopado a la reforma de 1994 se dice lo siguiente: la Constitución que hoy nos rige nos viene acompañando desde nuestros orígenes como nación organizada y cuenta con un alto grado de vigencia y aceptación general derivada de su incuestionable encarnadura histórica. O sea que en pocos años los obispos pasaron de hablar de un modelo importado a hablar de algo que tiene encarnadura histórica. Expresión cultural genuina de una obra colectiva elaborada a través de la historia, representan el conjunto de valores, creencias, ideas y rasgos comunes capaz de identificarnos como nación. Es decir, la Constitución es legitimada como espejo del ser nacional. Lo que antes era un modelo no adaptado, que debía descartarse para buscar otro, ahora se convierte en el prístino reflejo de nuestro ser nacional. Algo que podríamos interpretar de un modo positivo si la Constitución fuera reflejo de nuestra identidad en el sentido de consagrar valores políticos a los cuales todos adherimos, el patriotismo constitucional. Pero acá la idea es otra, la idea de que la Constitución es legítima en la medida en que refleja el ser nacional que nunca se logra definir claramente, salvo diciendo que en su esencia es católico. En la crisis del 2001, a la Iglesia se la ve, por supuesto, conforme a la situación del momento, más preocupada por el aspecto social de la crisis que por su dimensión política, pero no deja de expresar de diferentes maneras su valoración de lo institucional. Por ejemplo, de esto está la Mesa de Diálogo Argentino, esa convocatoria de diferentes sectores sociales que reflexionó y elaboró también un documento sobre las instituciones políticas. Pero a partir del 2003, y en consonancia con un nuevo contexto político, se produce un fenómeno que, a mi juicio, es que los aspectos más políticos de la teología del pueblo, que desde la recuperación de la democracia estaban como latentes, comenzaron a salir a la luz, estimulados precisamente por el nuevo clima político y el nuevo clima de ideas. Elementos que no eran tan visibles en la etapa más republicana de la recuperación de la democracia y que ahora vuelven a recuperar visibilidad e influencia, sobre todo en lo que se refiere a una nostalgia por la unanimidad, ¿no? El unanimismo. Ahora, a partir del 2003, ese renacimiento del imaginario unanimista va encontrando una especie de encarnación histórica, de un modo especial, en los movimientos sociales. Como todos sabemos, movimientos que surgen de la crisis del 2001, que dan contención a las multitudes que habían quedado marginadas y privadas de toda representación formal e institucional, y que crecientemente son vistos por parte de los políticos como un instrumento útil para expandir las redes clientelistas
y por parte de la Iglesia como la más auténtica encarnación del pueblo, eh, y como un movimiento venido desde abajo, eh, capaz de regenerar al país desde sus bases. Es decir, la aparición de estos movimientos alentaba expectativas regeneracionistas. La Iglesia entiende, a mi juicio acertadamente, que le cabía un rol en la escucha de estas organizaciones, en su acompañamiento, en el esfuerzo por mediar con las autoridades políticas, pero al mismo tiempo la mirada teológica, por así decirlo, sobre este fenómeno, creo que ha impedido ser suficientemente críticos, por ejemplo, en evaluar las ambigüedades propias de un fenómeno tan heterogéneo, la existencia en muchos casos de vínculos no claros con el Estado, que subvencionaba a muchos de ellos sin ningún control. Ha habido casos en que los movimientos así subvencionados con fondos públicos han creado especies de estados paralelos, con un manejo incontrolado de los recursos que son públicos, pero hoy en día parece difícil que la Iglesia reconozca esta ambigüedad. Ahora, incluso en el 2008 puede verse a una Iglesia que crecía en su adhesión a la democracia política. Por ejemplo, en el documento Hacia un bicentenario en justicia y solidaridad, la Iglesia habla de fortalecer las instituciones republicanas, el Estado y las organizaciones de la sociedad, aunque a veces lo perdamos de vista, la calidad de vida de las personas está fuertemente vinculada a la salud de las instituciones de la Constitución, cuyo deficiente funcionamiento produce un alto costo social. Resulta imprescindible asegurar la independencia del Poder Judicial respecto del Poder Político y la plena vigencia de la división de los poderes republicanos en el seno de la democracia. La calidad institucional es el camino más seguro para lograr la inclusión social. Es decir, es una Iglesia que ha tomado una conciencia más profunda de la dimensión política de nuestras crisis. A pesar de que también el documento, el número 9 y 10, habla del tema del ser nacional y lo hace en términos hasta pintorescos, en la práctica esas alusiones son, vamos a decir, más bien estéticas, ornamentales, porque no tienen una influencia fuerte en el discurso. Pero en los últimos años ha habido un cierto giro. En el homenaje al padre Mujica, por ejemplo, que tuvo lugar primero en un acto político donde asistieron obispos y en un acto religioso donde después asistieron autoridades nacionales, el presidente de la Cámara Baja, Julián Domínguez, en presencia del cardenal Mario Poli, arzobispo de Buenos Aires, dijo lo siguiente: como dijo el padre Mujica, el movimiento peronista es el movimiento de redención social más formidable que ha conocido nuestra patria. Después de Juan Domingo Perón, Cristina Fernández de Kirchner fue la primera presidenta en visitar la Villa 31, en donde Mujica hizo su gran obra. Ese es el mejor testimonio de que este gobierno encarna los valores más genuinos del peronismo y abraza la doctrina social de la Iglesia, en la que se basó Perón para sentar las bases de nuestro movimiento. El legado que nos dejó Carlos Mujica es la política como vocación de servicio y como herramienta de cambio de las cosas que no nos conforman. Nos enseñó
que el camino de la fe se expresa en el peronismo, porque es el pueblo que marcha por su liberación, y no solamente espiritual, sino también económica, de las estructuras injustas que lo oprimen, recordando a sí mismo que esta jornada de homenaje y encuentro se expresó en un abrazo fraterno de las comunidades de Latinoamérica. Es decir, nuevamente el imaginario unanimista que ve en el peronismo y en el catolicismo como la dimensión política, social y la dimensión religiosa del mismo ser nacional, ante las autoridades de la Iglesia. Y en el documento del Bicentenario de la Independencia, Tiempo para el Encuentro Fraterno de los Argentinos, un documento reciente, los obispos dicen: creemos que la democracia es el sistema político más coherente con la dignidad de la persona humana y se sustenta en la realidad del ser del pueblo. Es decir, las ideas que parecen indisociables, ¿no?, entre la afirmación de la democracia y la afirmación del ser del pueblo, sin caer en la cuenta de que si el ser del pueblo se interpreta como una realidad sustancial, no se puede conciliar con la idea de una democracia pluralista, y necesariamente tiene que condicionar la aceptación de la legitimidad democrática. Bueno, el Papa Francisco, para terminar, ha dado a la teología del pueblo una proyección universal, que en algunos aspectos creo yo que es positivo, en la medida en que subraya la centralidad de la opción por los pobres, como un principio transversal, es decir, que afecta a todos y cada uno de los temas sociales, y un parámetro moral para medir tanto el poder político como la vida económica y social. Pero al mismo tiempo, en su interpretación, que está en la línea de la tradición latinoamericana, la pobreza es exclusivamente fruto de la injusticia distributiva, no de la escasez o de la falta de desarrollo. Y por lo tanto, la insistencia fundamental es la justa distribución, que el Papa condensa en lo que se ha popularizado como las 3T: tierra, techo, trabajo. Ahora, una distribución tal, que tiene que estar a cargo del Estado, ¿qué tipo de Estado supone? ¿No supone semejante redistribución un Estado autoritario? Este es un problema, una cuestión que no es abordada explícitamente. Y también vemos, lamentablemente, en el magisterio de Francisco, un cierto desinterés por la democracia formal y pluralista, ¿no? Con una insistencia un poco unilateral en los derechos sociales. Y frente al pluralismo y al concepto de ciudadanía, una insistencia en el concepto de pueblo que puede un poco ofuscar la idea de la autonomía, la libertad de los ciudadanos y sus derechos. La imagen del poliedro con el cual el Papa quiere expresar su aceptación del pluralismo es deficiente, porque el poliedro son todas caras geométricas perfectamente idénticas, conciliadas en una sola cosa. Por lo tanto, no parece la imagen más adecuada para hablar del pluralismo social, de intereses que no se pueden componer de esa manera, sino que suponen una inherente tensión de la vida democrática. Y por su parte, la Iglesia argentina sigue atada entonces
al mito de la nación católica, que si bien busca conciliar con la aceptación de la democracia política, no puede esconder la nostalgia unanimista, esta vez no tan doctrinal como en el pasado, más inclusiva, porque depende menos de contenidos de verdad, pero evidentemente dificulta la comprensión de la vida democrática y la participación en ella, porque supone una constante ambigüedad. Por eso, para resumir, lo que a través de todo el libro he querido remarcar es la importancia de respetar la autonomía de la fe y de la política, que si la fe busca traducirse de un modo demasiado unívoco en una determinada visión social y política correspondiente a cierta ideología, evidentemente afecta la legítima pluralidad de ideas y opciones políticas que debe haber en la sociedad, e incluso debe haber dentro de la Iglesia. Por eso siempre resulta vigente la indicación, las palabras de Jesús en el Evangelio: den al César lo que es del César, den a Dios lo que es de Dios.